¿Cómo van? Recuerden que siempre es aconsejable ir haciendo cada una de las clases, ¿no es cierto?, con los pasos y los ejercicios que les voy dejando, porque eso a la vez les va a ir aclarando la forma de el mismo vocabulario, ¿no es cierto?, para los próximos desafíos. Al haberlo ya tejido, ¿no es cierto?, se va a ir haciendo como más entendible hasta el mismo vocabulario. Entonces, bueno, hasta acá volvemos a ver. Estábamos en lo que son las tramas flotantes, y dentro de las tramas flotantes estamos en aquellas en donde intervenimos, ¿no es cierto?, o utilizamos la urdimbre estructural, ¿no es cierto?, como para que queden adentro, queden envueltas, ¿sí? Entonces vimos que avanzamos primeramente con el damero, y vimos que las características del damero era que era regular en cuanto a cantidad de urdimbres, ¿sí?, que seleccionábamos para los flotantes, que los dos iban en una posición los colores tejiendo y los dos volvían, es decir, que se tejen paralelo y no en opuesto, ¿sí?, que al hacer el cambio de color, ¿no es cierto?, de cuadradito, cambia el color que inicia, es decir, que si en el primer cuadradito, en este caso habíamos iniciado con negro, la segunda vuelta de la segunda franja de cuadraditos va a iniciar el morado, ¿sí? Y la tercera vuelve a iniciar el negro. Y después vimos una variante, ya una primera variante de lo que es este mismo, en donde lo que cambiamos fue la cantidad de urdimbres con las que formábamos ese ritmo de tejido. Acá teníamos un 3 y 3, acá teníamos un 3 y 1. Obviamente no es la única opción, ¿sí? Es decir, es simplemente a modo de ejemplo que yo les muestro, ¿no es cierto?, como para que vean que parecen incluso dos técnicas diferentes y parten de una misma estructura de base, que si bien puede tener otro nombre, ¿sí?, en otros lugares, o el nombre de por sí de la técnica que sea diferente, porque esto no lo podemos llamar damero, ¿sí?, porque damero es este. Entonces, sí, quizás puedan encontrar esta como un nombre en particular. Se lo suele asimilar mucho con las técnicas que son símil cestería, es decir, que son parecidas a la textura de la cestería, pero bueno, pero sabemos, ¿no es cierto?, que estructuralmente es o puede englobarse como una variante de lo que es el damero. Y después ya les voy a dejar, ¿no es cierto?, el gráfico, cosa de que también puedan ver en donde realmente nos salimos de toda estructura en cuanto a la selección de cantidad de urdimbres que flotan, ¿sí? Pero no obstante, estamos todos en donde los flotantes están abarcando las urdimbres estructurales, ¿sí? Ahora vamos a iniciar en esta nueva clase, ¿sí?, en esta nueva serie de ejercicios. Vamos a introducirnos en lo que es la sarga. Y la sarga de por sí es un universo, ¿sí? Las formas de realizarlas, las distintas sargas que existen. No obstante, nos vamos a quedar con algo muy puntual y, ¿no es cierto?, que tiene que ver con esto que venimos haciendo, y es compararla a la sarga desde este mismo lugar de estructuras y de flotantes, ¿no es cierto?, que van conteniendo a las urdimbres estructurales. Entonces, nombrándolas o marcándolas, ¿no es cierto?, desde ese lugar, vamos a trabajar y vamos a hacer una pequeña sarguita a modo de ejemplo de 2 y 2, ¿sí? Volvemos a lo mismo, el 2 y 2 es arbitrario. Lo que no es arbitrario en este caso es que tenga la misma cantidad de urdimbre, es decir, que puede ser 2 y 2, 3 y 3, 4 y 4, tal cual el damero, ¿sí? Vamos a iniciar como que fuesen las dos primeras vueltas, como que fuesen las vueltas del damero. Entonces vamos a hacer ese ida y vuelta, ¿sí?, con este 2 y 2, tal cual iniciamos nuestro damerito en la primera clase. Vengo hasta aquí,
giro, vuelvo color sobre color, es decir que hasta acá no estoy haciendo absolutamente nada extraño, ¿sí? Es todo conocido. La única diferencia es que acá abajo yo lo trabajé de 3 en 3 y acá lo estoy trabajando de 2 en 2. No obstante, podría ser un damerito chico. ¿Mm? Entonces, ¿qué vamos a trabajar ahora para que realmente copie el diseño de la sarga? ¿Sí? Es un traslado. La sarga tiene siempre un dibujo en diagonal, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es que no vamos a alternar tal cual como hicimos acá, que cambiamos la posición y que, por ejemplo, en este caso el gris pasa a estar en el lugar del morado. Vamos a cambiar la posición, pero haciendo un traslado de urdimbres. Es decir, que si yo, por ejemplo, voy a tomar unas urdimbres moradas porque voy a empezar con el morado porque voy a sostener eso del damero, ¿no es cierto? Entonces, mi tejido va a comenzar con el morado. El morado estaba arriba de estas dos urdimbres. Lo voy a poner en grande como para que lo vean un poquito mejor. Ahí. Entonces, el morado estaba arriba de estas dos urdimbres, ¿verdad? Voy a trasladar solamente la posición de una urdimbre, es decir, que ahora va a estar arriba de estas dos urdimbres, ¿sí? Estas dos urdimbres va a flotar por adelante el morado, por lo tanto, si es todo un 2 y 2, si estas dos flota por arriba el morado, estas dos flota por arriba el gris, estas dos flota por arriba el morado y esta última flota por arriba el gris. ¿Sí? Entonces, lo que yo tengo que hacer es que la lana, en este caso morada, me pase arriba de estas dos. Si yo levanto las urdimbres, la lana pasa por detrás. Y yo necesito que la lana pase por adelante de la urdimbre, que el flotante esté por adelante de la urdimbre. Entonces lo que voy a hacer es a estas dos urdimbres que sé que la lana tiene que flotar por arriba, las voy a bajar. Y voy a levantar las del lado. Entonces esta va a ser mi posición en donde pase la urdimbre. ¿Sí? Obviamente después que trasladé una, ya al trasladar todo de 2 y 2, se va a trasladar toda, ¿sí? Y fíjense cómo se nota ahí que corrió, se movió ese 2 y 2. Entonces, lo que va a hacer el gris es levantar las urdimbres moradas, ¿sí? Tal cual el damero. Entonces, al trasladar la morada, también se traslada la gris, ¿sí? En este caso vamos a hacer un ida y vuelta en la misma posición, ¿sí? Y ya vamos a ver después cómo podemos, no vamos a, les repito, la sarga de por sí es un universo, vamos a dar solamente nociones básicas, entonces vamos a dar también solo un par de ejemplos, ¿sí? En donde ustedes puedan trabajar y ejercitarse e ir incorporando el concepto de lo que es la sarga, o en este caso el traslado de las urdimbres. Entonces, llego con los dos, habiendo trasladado, ¿sí? Las dos posiciones, porque al trasladar una se me trasladan automáticamente las dos. Vuelvo acá, giro, vuelvo color sobre color, ¿sí? Es decir, que el último, en este caso, me va a quedar moradito. Ahí está. ¿Sí? Y vuelvo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el traslado lo voy a hacer en un solo orillo. ¿Sí? En este caso, al traslado lo voy a hacer solamente desde acá. Cuando vuelve, vuelve color sobre color. ¿Qué va a hacer esto? Y esto me va a dar un determinado grado de diagonal. Es decir, una diagonal que está bastante paradita. Si yo hago el traslado en ambos orillos, lo que voy a lograr es una diagonal más acostada, más horizontal, que también lo vamos a hacer como ejercicio, ¿no? O sea, de que ustedes vean la diferencia entre una diagonal y otra. Entonces, aquí tengo
ya llegué en la misma posición y ahora voy a volver a hacer el traslado. Entonces vuelvo a analizar. Los morados están arriba de estos dos, tiene que correrse una urdimbre, tiene que estar arriba de estos dos. Estas urdimbres son las que bajan y estas las que suben, para que la lana pase ahí donde estaría mi dedo, ¿sí? Cubriendo aquella urdimbre que yo necesito que la cubra, ¿sí? Me fijo, constato, se corrió, sí se corrió, entonces, bueno, voy a continuar, ¿no es cierto?, con mi 2 y 2 para hacer mi sarguita. Me voy a quedar adelantándoles un cachito y vamos a continuar con un par de ejercicios más. Fíjense cómo ya se nota, ¿no es cierto?, la diagonal que se va formando. Entonces, esto es una sarga, ¿sí? Es trabajarlo con un traslado de urdimbre, ¿no es cierto?, a esa regularidad para que me vaya dando una diagonal. ¿Qué pasa si quiero hacer una diagonal contraria? Y bueno, que me va a generar como una flecha, ¿no es cierto?, porque va a ir y va a volver. Bueno, en la hora de seleccionar, en lugar de seleccionar hacia un lado, vamos a seleccionar hacia el otro. Entonces, por ejemplo, sigo desde acá, ¿no? Si yo tengo, en este caso, las dos, el flotante que me pasa acá arriba de estas dos urdimbres, hubiera seleccionado para seguir avanzando estas dos, ¿sí? Entonces ahora, en lugar de seleccionar hacia este lado, voy a seleccionar hasta este otro. Es decir, que en lugar de tomar estas dos, voy a tomar estas dos. Una menos. Entonces, si el flotante pasa acá arriba, ¿sí?, de estas dos las bajo y estaría pasando ahí. Y fíjense cómo, ¿no es cierto?, ahí ya en la primera pasada nomás, vemos que lejos de avanzar, retrocedió, ¿sí? Y como nos pasó en la primera, ¿sí?, al trasladar uno de los colores, se traslada todo después. Al hacer el 2 y 2, se traslada todo. Entonces, de esta manera, vamos a poder tener una sarga hacia la derecha y otra hacia la izquierda, generando lo que sería un quiebre o una pequeña flechita. Entonces, ese va a ser otro de los ejercicios que van a hacer, que no es necesario que terminen siempre en el mismo lugar, pueden terminar la flechita con la misma cantidad de vueltas, es decir, uno cuenta 1, 2, 3 y la punta, y 1, 2, 3 y terminaría en el mismo lugar, o pueden hacer, ¿no es cierto?, que el zigzag no sea regular, y también jugar con esas formas. Les voy a mostrar cómo queda entonces terminada la flechita para que ustedes vean visualmente cómo queda esto, que la diagonal va hacia un lado y haciendo un quiebre va hacia el otro. ¿Ven? Fíjense cómo se notan perfectamente el quiebre, dónde está el quiebre y cómo la diagonal va hacia el otro lado. Entonces, bueno, hemos visto que tiene una estructura que podemos hacer como que deriva, ¿no es cierto?, de esta estructura base que hemos visto desde el damero, y cómo, ¿no es cierto?, las distintas variantes van generando distintos puntos en particular. Les repito, la sarga es un universo en sí mismo. Yo lo que les desafío es hacer una diagonal hacia un lado, el quiebre y la diagonal hacia el otro, que lo hagan así como lo hemos hecho, en donde los traslados se hacen en un solo lugar, que esto mismo lo repliquen haciendo los traslados en ambos lugares. Van a ver cómo la diagonal tiende a acostarse, ¿sí?, hacerse más horizontal, como para que también lo vean, y como un desafío también, ¿no es cierto?, de cambiar el ritmo, tal cual hemos cambiado el ritmo aquí abajo, ¿no es cierto?, como variante del damero. Acá vamos a hacer un cambio de ritmo, pero en este caso vamos a hacerlo en el tamaño de la sarga, ¿sí?, en los colores, que en las urdimbres que envuelve o por las cuales flotan los flotantes de cada uno de los colores. Entonces, por ejemplo, voy a tomar en una
una pasada de trama y voy a hacer dos, vamos a hacer con el otro color para que no quede, a ver, vamos a hacerlo con el negrito. Entonces voy a hacer una pasada de trama, ¿no es cierto?, en donde floten 4 y deje 2, ¿sí? Recuerden que las primeras 2 vueltas, ¿sí?, son como el damero, es decir, que van y vienen en la misma posición. Vamos a poner acá con el gris. ¿Sí? Entonces aquí lo que vamos a hacer es completar esos 2 que quedan, ¿sí? Es decir, que voy a partir de una base en donde la sarga no es regular, ¿sí?, sino que está haciendo, los flotantes, ¿sí?, abarcan distintas cantidades de urdimbres. El flotante negro abarca 4 urdimbres, mientras que el flotante gris abarca 2. Acá, ¿qué es lo que tienen que tener en cuenta? Que como necesitamos hacer traslado, la mínima expresión de flotante tiene que ser de A2, ¿sí? No puede ser 1 como es en el puntito de acá, porque si no, el traslado no lo podemos, es decir, se corre, pero bueno, pero no hay como una continuidad visual. Entonces ahora voy a trasladar el negro, ¿sí?, que es el que comenzó, y voy a trasladar una urdimbre, ¿sí?, como vinimos haciendo. Entonces el negro va a pasar a estar aquí, ¿sí? Traslado una urdimbre, ¿sí? Y después sigo 4, 2, 4, 2. Y el gris lo que va a hacer es levantar el color contrario. Entonces levanta el negro y de esa manera también va a ir trasladando el gris, ¿sí? Entonces, como una variante, ¿sí?, les propongo que realicen esta sarga en donde estamos cambiando, es decir, los flotantes no tienen la misma cantidad. Y obviamente esto después les va a disparar, ¿sí?, a que ustedes puedan trabajar en otras formas distintas, variando así la cantidad de urdimbres, ¿no es cierto?, que tienen los distintos flotantes. Entonces, también pueden hacer algo sin ritmo o con un ritmo diferente, ¿sí?, y lograr el mismo efecto asargado en otros diseños, o utilizar la estructura de este punto para hacer una variante más libre. Entonces, fíjense, acá vuelvo a correr, ¿sí? Y esto se va, esto me quedé sin lanita, pero fíjense cómo se va a ir corriendo, ¿no es cierto? El traslado se va a ir haciendo notorio a medida que avancemos. Y en este caso, bueno, van a pasar a estar acá. Si corro uno, va a pasar a estar aquí, ¿sí? Y el gris va a pasar a estar aquí. ¿Sí? Fíjense cómo se empieza a marcar la diagonal, ¿sí? Con un ritmo de flotantes diferentes. Acá lo hicimos de 2 y 2, totalmente regular, y acá, si bien tiene una regularidad del ritmo, ¿no es cierto?, pero no es la misma cantidad de urdimbre las que flotan. En este caso está haciendo un flotante de 4 y 2. Me voy a quedar avanzando un poquito para que vean más o menos visual cómo queda, y ya ahí sí, ya les voy a dar rienda suelta a que ustedes sigan recreando estas técnicas que son muy, muy bonitas. Bueno, fíjense entonces acá, ¿no es cierto?, cómo se nota también esta diagonal, ¿no es cierto?, está sargado, por más que, y qué bonito que queda, ¿no es cierto?, con una regularidad diferente, ¿sí?, con los flotantes diferentes.
Y acá, bueno, si vamos al reverso del trabajo, también vamos a notar, ¿no es cierto?, que esta, al ser equilibrada, casi no se nota, ¿no es cierto? Parece igual, si bien sabemos que tiene otra posición, pero queda igual. Acá hay un predominio del gris, mientras que acá hay un predominio del negro, ¿sí? Porque el flotante, ¿no es cierto? Ahí es donde marca realmente el flotante que queda por delante y que queda por detrás, que son de distintos colores. Bueno, entonces, en definitiva vamos a quedarnos trabajando lo que es la sarga en las dos posiciones, es decir, en el ángulo en donde voy y vengo en la misma posición, es decir, que el traslado se hace en un solo lugar, trasladando desde ambos lugares, haciéndolo de manera regular, haciendo otra regularidad, en este caso un 4 y 2. Recuerden que lo mínimo para poder trasladar son 2 urdimbres que tiene que flotar. Y obviamente también pueden jugar con el hecho de alternarlos, es decir, por ejemplo, ir jugando con trabajar el ida y vuelta, es decir, con un ángulo de diagonal, en otro sector trabajar girando en los dos, trasladando en los dos lugares, entonces van a ir jugando con las distintas diagonales también, ¿sí? Pero bueno, por acá nos vamos a ir quedando y ya entonces en la próxima clase vamos a abarcar lo que son las tramas suplementarias, como otro tipo de flotante, ¿sí? Hasta acá los flotantes están abarcando o envolviendo o traspasando las urdimbres estructurales, ¿sí? Ahora vamos a ver de lo que se trata, trabajar con tramas flotantes. Nos vemos en la próxima, quédense haciendo los ejercicios.